Clase anterior habíamos dejado pendiente este ejemplo para su solución y también les dejé como tarea, ¿verdad? Pero no era para presentar, era solamente para que vayan practicando. Bien, el problema consistía en lo siguiente, ¿no? Estamos en la parte de hidrostática. Acá se tiene, decíamos, un cuerpo, ¿no? En forma cúbica. Estamos tomando en cuenta que es un corcho. El corcho está sumergido una cierta cantidad en este líquido que es agua, ¿verdad? Además, como datos, habíamos indicado de que la densidad del corcho es de 0,3 gramos sobre centímetro cúbico. Y además, la arista, o sea, esta medida que tiene este corcho, habíamos indicado que es de 10 centímetros. Ahora, si es cúbico, ¿no es cierto? Un poco adelantándome acá, significa de que las medidas van a ser 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, tomando de forma cúbica precisamente. Ahora bien, además de ello, se tiene el dato de la densidad del agua, 1 gramo sobre centímetro cúbico. Acá lo que se pretende calcular es esta distancia Y, o sea, la distancia que sobresale, en este caso, del nivel del líquido, precisamente este cuerpo. Bien, haciendo la solución vamos a aplicar, en este caso, el principio de Arquímedes, ¿verdad? Donde acá, si está en reposo, va a actuar con fuerza de empuje de la parte de abajo hacia arriba, y obviamente también va a actuar su propio peso, el peso del corcho. Bien, entonces la fórmula con la cual empezamos es de que la fuerza de empuje es igual al peso del corcho. Ahora, la fuerza de empuje está definida mediante la densidad, en este caso del líquido, en la cual está inmerso este corcho, gravedad multiplicada por el volumen. Pero el volumen en este caso va a ser igual al área, o sea, se entiende área, toda la parte de abajo que está acá, y multiplicado por esta distancia, ¿no es cierto? Es decir, esta distancia h menos y es esta, ¿verdad? Es esta distancia sumergida. Estamos hablando de h menos y precisamente, ¿no es cierto? Y a la vez, al referirnos al peso, es igual a la densidad del corcho, gravedad multiplicada precisamente por el volumen del corcho. Bien, a continuación lo que hacemos es desarrollar el lado izquierdo, este paréntesis más que todo, y multiplicando densidad del agua, gravedad y área por h y en este caso y. Vamos a tener relación densidad del agua, gravedad, el área multiplicado por h, y menos mediante este signo, densidad del agua, gravedad, área multiplicada por la distancia y precisamente. En el lado derecho no pasa nada, repetimos lo anterior, ¿no? Ahora, también notamos de que al hacer esta multiplicación área por altura, es decir, área por altura, va a ser el mismo volumen, en este caso del corcho, ¿no es cierto? Entonces, pues de que acá, continuando con el desarrollo, pues la densidad del agua, gravedad, ahora en vez de área multiplicada por altura, coloco el volumen del corcho. Menos esta cantidad se repite, y también en el lado derecho repetimos densidad del corcho, gravedad multiplicada por el volumen del corcho. Ahora, podemos notar de que en los tres términos está la gravedad, ¿verdad? Entonces, simplificamos gravedad, gravedad, gravedad se simplifica, y nos va a quedar esta expresión, ¿no? Densidad del agua, volumen del corcho, menos la densidad del agua, área multiplicada por la distancia y. Y al lado derecho nos quedará la densidad del corcho multiplicada por el volumen del corcho. Ahora bien, vamos ya preparando el despeje, y acá salta a la vista ya la incógnita, ¿no? Esta distancia y hay que despejar. Entonces, ordenando, en el lado izquierdo permanece este término, densidad del agua, volumen del corcho, y este término que está en el lado derecho lo paso al izquierdo con signo cambiado, y también este término que está en el lado izquierdo, que está con negativo, lo llevo al otro lado con signo positivo, ¿no? Densidad del agua, área multiplicada por la distancia y. Ahora bien, en el lado izquierdo se puede factorizar el volumen del corcho. Factorizo, y en paréntesis nos queda densidad del agua menos la densidad del corcho.
y al lado derecho permanece densidad del agua, área multiplicada por la distancia y. Ahora bien, entonces de esta última relación, esta distancia y ya se puede despejar, ¿no? Y la formulita es esta, ¿no es cierto? De que esta y despejando, acá notamos de que y está multiplicando área y densidad del agua. Entonces, para despejar, la densidad del agua y área va a pasar al otro lado a dividir. Es por eso que nos da precisamente esta relación. Vamos a llamar ecuación 1, ¿verdad? Pero ahora acá tenemos que definir el volumen del corcho y también el área. Como estamos hablando de un cuerpo cúbico, ¿no es cierto? Este es el corcho, ¿verdad? Sus medidas son 10 centímetros, 10 centímetros y 10 centímetros. Entonces ya podemos definir el volumen, ¿verdad? El volumen del corcho, ¿cómo hallamos? Simplemente multiplicando los tres lados. O sea, 10 centímetros por 10 centímetros y por 10 centímetros. Lo cual nos da 1000 centímetros cúbicos. Ahora bien, por el otro lado el área, ¿no es cierto? Como es el área que se ve de abajo, ¿verdad? Entonces simplemente va a ser lado por lado, ¿no? En este caso, 10 centímetros por 10 centímetros. Entonces, multiplicado nos va a dar 100 centímetros cuadrados. Entonces, como ya tenemos el volumen del corcho y el área, lo que vamos a hacer es reemplazar directamente en la ecuación 1. Entonces, reemplazando la ecuación 1, esta distancia y que buscamos, en vez del volumen del cono, reemplazamos 1000 centímetros cúbicos. Como estas densidades son conocidas, densidad del agua, en este caso es 1, aquí está. Densidad del corcho es 0,3, reemplazamos por su valor, y factorizamos las unidades, están en gramos sobre centímetro cúbico, ¿no es cierto? Mientras que en el denominador densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico y multiplicada por el área de 100 centímetros cuadrados, ¿no es cierto? Es una vez realizado el reemplazo de datos, acá fácilmente, hablando de unidades, se puede factorizar gramos centímetro cúbico, y acá en el numerador tenemos centímetro cúbico, ¿verdad? Y en el denominador centímetro cuadrado. Entonces también se puede hacer esta simplificación, y en el numerador nos queda solamente centímetros. Entonces, haciendo esta operación, fácilmente ustedes también, con la calculadora, pueden comprobar, haciendo toda esta operación, el resultado da 7 centímetros. Entonces, por lo tanto, la longitud que debe sobresalir por encima del nivel del líquido, esta distancia y va a estar definida por 7 centímetros, ¿no? Entonces, de esa manera resolvemos este ejemplo de hidrostática, más que todo referido con el principio de Arquímedes. Ahora bien, vamos a ingresar ya directamente al desplazamiento de los fluidos, ¿no? Es decir, fluidos, especialmente líquidos, que se mueven, en este caso, por ciertas tuberías. Y un concepto que podemos tomar ya directamente en cuenta es la ecuación de la continuidad, ¿no? Esta ecuación de la continuidad, ¿en qué consiste? Consiste en analizar dos puntos, en este caso de una tubería, ¿no es cierto? Cuando está, por ejemplo, pasando este líquido, vamos a indicar por la parte estrecha de la tubería, y luego acá hay un ensanchamiento, y acá obviamente va a haber otra área, ¿no? Esta área de acá obviamente va a ser diferente que esta otra, ¿no es cierto? Entonces, acá en la parte estrecha, la velocidad de este líquido, tomamos en cuenta velocidad 1, donde el área es área 1, y en la parte ancha, diremos, se tiene una nueva área, llamamos área 2, y también, obviamente, la velocidad del líquido va a ser V2, ¿no? Entonces, de acá se define esta formulita, ¿no? De área 1 por velocidad 1, es decir, acá en la parte estrecha, va a ser igual al área 2 multiplicada por la velocidad 2 aquí en la parte ancha de esta tubería, ¿verdad? Ahora bien, realizando directamente un ejemplo con relación a la ecuación de la continuidad, y aprovechando esta misma figura, voy a tomar en cuenta los siguientes datos, ¿no? A ver, en esta misma figura, voy a considerar los siguientes datos.
Por ejemplo, voy a tomar en cuenta el diámetro en la parte estrecha, ¿no es cierto?, de la tubería, y también el diámetro en la parte ancha de la tubería, ¿verdad? Pero además de ello, voy a considerar también como dato la velocidad 1, es decir, la velocidad en la parte estrecha de la tubería. Por ejemplo, el diámetro D, en este caso, indico que es de 3 centímetros, ¿no? Mientras que el diámetro en la parte ancha, voy a indicar que es 6 centímetros, ¿no es cierto? Y la velocidad con la cual está pasando el líquido por la parte estrecha de esta tubería, vamos a asumir que sea de 2 metros sobre segundo. Ahora bien, ¿qué se pide calcular? Se pide calcular con qué velocidad, entonces, está fluyendo el líquido por la parte ancha de esa tubería. Es decir, queremos calcular esta velocidad 2 precisamente. ¿Cómo calculamos? Vamos a acudir precisamente a la ecuación de la continuidad, ¿no es cierto? Decimos de la formulita, en este caso, área 1, velocidad 1, esto es igual al área 2, indicamos velocidad 2. Ahora, lo que queremos saber es precisamente la velocidad 2, ¿no es cierto? Y esta velocidad 2 va a estar dada por área 1, velocidad 1, dividida en este caso entre el área, indicamos área 2, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar datos, ¿no? Pero acá se tiene el área en la parte estrecha y en la parte ancha. Entonces, como acá asumimos de que estos tubos obviamente tienen su forma es circular, ¿no es cierto? Tiene una sección, en este caso circular. Entonces aplicamos la formulita que está definida en función del diámetro. Ya precisamente en el área 1 llamamos el pi cuartos, multiplicado en este caso por el diámetro d al cuadrado, ¿no? Vamos a multiplicar por la velocidad, en este caso 1, que es dato. Ahora bien, vamos a dividir entre el área 2. Y el área 2 también acá, toda esta área, como es circular, también acá aplicamos el pi cuartos, ¿no es cierto? Y multiplicado por el diámetro al cuadrado, ¿verdad? Entonces, una vez definido ya de esta manera, notamos que los pi cuartos se pueden simplificar, ¿de acuerdo? Entonces, esta velocidad 2 que buscamos va a ser igual a ¿qué? Acá va a ser directamente igual al diámetro en la parte estrecha, al cuadrado, multiplicado por la velocidad que se tiene precisamente en esta parte de la tubería, ¿no? Y luego dividido entre el diámetro en la parte ancha. Pero directamente esta relación tenemos que escribir como el d minúscula sobre la d mayúscula elevado al cuadrado. Y esto multiplicado por la velocidad 1, ¿verdad? Entonces, como contamos con estos datos, lo que vamos a hacer es directamente reemplazar. Entonces decimos velocidad 2, esto es igual al diámetro en la parte estrecha, y notamos que está dado por 3 centímetros, ¿no es cierto? Y dividido entre el diámetro en la parte ancha. Es equivalente a 6 centímetros, ¿verdad? Pero elevamos a este caso al cuadrado, ¿no? Y a la vez vamos a multiplicar por la velocidad 1. Y esta velocidad 1, les repito, en la parte estrecha, está dada por 2 metros sobre segundo. Entonces, de esta manera se puede calcular ya esta velocidad, ¿no es cierto? Entonces, acá notamos de que en este paréntesis, centímetro con centímetro, va a ser posible simplificar. 3 dividido entre 6, elevamos al cuadrado, y vamos a multiplicar en este caso por 2. Entonces, haciendo esta multiplicación, el resultado directamente va a ser 0,5 metros sobre segundo. Entonces, fácilmente también ustedes pueden comprobar este valor, ¿no es cierto?, del resultado que se obtiene, ¿verdad? Entonces, acá se obtiene una relación interesante de que en la parte estrecha de la tubería, el volumen, o más bien la velocidad del líquido va a ser mayor. Y cuando ingresa a una parte ancha, disminuye
la velocidad precisamente de este fluido. ¿No es cierto? Entonces, en eso consiste la ecuación de la continuidad. Bien, entonces continuando. Estamos hablando de desplazamiento de los líquidos. También vamos a referirnos al caudal. ¿Qué es el caudal? El caudal simplemente relaciona volumen sobre tiempo, ¿no es cierto? Es decir, acá coloco como subtítulo caudal precisamente, ¿no? Entonces el caudal se define, voy a representar con una letra Q mayúscula, es igual al volumen en este caso sobre tiempo, ¿no? Sus unidades, acá anotamos, sus unidades decimos, ¿no es cierto? Si estamos hablando de volumen sobre tiempo, va a ser metro cúbico sobre segundo, ¿verdad? Pero también el caudal se puede definir con la relación, acá indico caudal, directamente por velocidad por área, ¿no? Es decir, el caudal también está representado por velocidad por área. Y ahora, para comprobar que realmente son equivalentes estas dos relaciones, ¿no es cierto? Podemos comprobar con unidades, ¿no? Si acá tenemos el caudal, velocidad generalmente está dado por metros sobre segundo y el área está dado metro cuadrado, ¿no? Entonces, si multiplicamos metro por metro cuadrado, vamos a tener metro cúbico dividido entre segundo. Entonces, de acá notamos de que estas unidades son las mismas, ¿no? Es por lo tanto, en varios problemas se utiliza ya sea esta fórmula o también se utiliza esta otra fórmula. ¿No es cierto? A ver, aclarando con el siguiente ejemplo. Vamos a tomar en cuenta de que una tubería, bueno, represento de esta forma, bueno, lo decimos menos. Acá tiene una cierta área, ¿no es cierto? Y acá se tiene, vamos a indicar un recipiente donde se llena precisamente con el líquido que sale de esta tubería. Por ejemplo, a ver, voy a representar de la siguiente manera, bueno, algo así más o menos, ¿no es cierto? Y acá también represento, bueno, de esta forma, ¿no? Bueno, algo así. Y el líquido se va llenando poco a poco, bueno, represento de esta forma, ¿verdad? Entonces, en toda esta región está un cierto líquido, bueno, algo así más o menos, y también acá voy a representar de la siguiente manera, ¿no? Bueno, asumimos que es un recipiente cilíndrico, bueno, algo así, ¿no? Entonces, el líquido va fluyendo por esta tubería, bueno, más o menos de esta forma, ¿no? Va fluyendo de esta manera y va llenando precisamente a este recipiente cúbico. Ahora, en este caso, notamos que acá se va a tener una cierta área, ¿no es cierto? Pero además, también va a tener un cierto diámetro. En este caso hablamos de este tubo, ¿no? Y además vamos a tomar en cuenta de que la velocidad va saliendo con una cierta velocidad, en este caso velocidad B. Ahora bien, antes de plantear la pregunta, vamos a tomar en cuenta los siguientes datos. En los datos vamos a considerar, por ejemplo, de que se conoce la velocidad con la cual sale el líquido, por ejemplo, asumo 2 sobre pi, ¿no es cierto? Pi es la constante matemática, ¿no? Y vamos a tomar en cuenta de que estamos tomando en cuenta las unidades de metro sobre segundo en este caso. Metro sobre segundo, ¿no? Ahora bien, otro dato que vamos a considerar, por ejemplo, es el volumen, ¿no? En este caso, el volumen o la capacidad que tiene el recipiente
Vamos a asumir que sea, por ejemplo, de 300 litros. De 300 litros. ¿No es cierto? Y el tiempo que tarda en llenarse, vamos a asumir que sea de un minuto. ¿Verdad? Ahora bien, planteamos la pregunta de la siguiente forma. ¿No es cierto? Acá voy a plantear la pregunta para este problema donde vamos a utilizar las dos formulitas precisamente del caudal. Entonces, decimos, se llena el tanque, diremos, en el tiempo indicamos de un minuto, ¿no es cierto? Cuya capacidad, diremos, cuya capacidad del tanque, indicamos es 300 litros, tal como estoy mostrando en la figura. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a calcular? En este caso queremos calcular el diámetro, ¿no? Calcular, diremos, el diámetro indicaremos de la tubería. El diámetro indicamos de la tubería, ¿no? En otras palabras, lo que se quiere calcular es este diámetro. Acá voy a representar de esta forma. Se quiere calcular el diámetro en este caso ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo procedemos? Haciendo ya la solución. En primer lugar, lo que vamos a aplicar es la fórmula del caudal, ¿no? Puede ser esta formulita o esta formulita, pero como queremos hallar el diámetro está precisamente en el área, ¿no es cierto? Entonces, indico caudal es igual, decimos, a velocidad, en este caso por área, ¿no? Si es velocidad por área, entonces esta relación directamente despejo área, y esta área va a ser igual al caudal sobre, en este caso, la velocidad, ¿no? Pero ahora, lo que queremos calcular es el diámetro de esta tubería, ¿no es cierto? Entonces, el área, como generalmente tiene forma circular, aplicamos la formulita del pi cuartos, ¿no es cierto? Pi cuartos, diámetro al cuadrado. Y esto va a ser igual, bueno, acá estoy indicando diámetro al cuadrado. Esto va a ser igual al caudal sobre la velocidad con la cual está saliendo el líquido de la tubería. Entonces acá notamos de que despejando el diámetro, este diámetro va a ser igual a ¿qué? Haciendo el despeje correspondiente, 4 pasa al otro lado a multiplicar, vamos a tener 4 caudal, ¿no es cierto? Dividido en este caso entre pi, va a pasar al otro lado a multiplicar, pi multiplicando en este caso por la velocidad. Ahora, como el diámetro está elevado al cuadrado, entonces en el otro lado va a pasar en forma de raíz cuadrada. Por lo tanto, esta es la fórmula con la cual vamos a hallar precisamente ese diámetro. Llamaré ecuación 1, ¿verdad? Ahora, pero el caudal decimos, ¿no? Pero indicamos el caudal. Si bien, fíjense, al tener esta formulita conocemos la velocidad. Pi es una constante matemática, ¿no? Acá nos faltaría conocer el caudal, pero ¿cómo hallamos el caudal? Si acá nos indica de que este tanque va a tardar en llenarse 1 minuto y la capacidad del tanque es 300 litros. A ver, imagínense, acá tenemos un pequeño tapón, ¿no es cierto?, de la tubería. El tanque está vacío todavía, no tiene ningún líquido. Entonces, inmediatamente retiramos el tapón y ¿qué pasa? Empieza a fluir el líquido, ¿no es cierto?,
y en el tiempo de 1 minuto se va a llenar totalmente el recipiente, ¿verdad? Entonces, de esa manera se puede definir el caudal, ¿no? Y este caudal va a estar dada con la relación, en este caso hablamos del volumen, ¿no es cierto?, sobre el, bueno, aquí indico volumen sobre el tiempo, ¿no? Ahora, como se conoce ya estos datos, acá tenemos el total, el volumen es de 300 litros, ¿no es cierto? Y el tiempo en este caso es de un minuto, ¿no? Pues por lo tanto, el caudal se puede representar de esta forma, ¿no? O también decimos de que este caudal va a ser lo mismo decir 300 litros sobre minuto. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a transformar a las unidades de centímetro cúbico sobre segundo, ¿no? Decimos entonces, transformando, diremos, transformando, indicaremos en centímetro cúbico sobre segundo. ¿Cómo hacemos esta transformación? A ver, directamente vamos a representar de la siguiente manera, ¿no? El caudal estamos indicando que es 300 litros sobre segundo. Ahora bien, existe una equivalencia entre litro y metro cúbico, ¿no es cierto? En donde en un metro cúbico más bien es equivalente a 1000 litros, ¿no? Otro factor de conversión, en este caso, perdón, esto es minutos. Esto es minuto, ¿no es cierto? Entonces acá coloco un minuto y en el denominador coloco segundo. Y en un minuto sabemos que existe 60 segundos. Por lo tanto, eliminando litro con litro y minuto con minuto. Entonces el resultado va a estar dado en este caso en unidades de, puedes notar, metro cúbico sobre segundo. ¿No es cierto? Entonces, hacemos esta operación y el resultado al cual vamos a llegar va a ser 5 por 10 a la menos 3, ¿no? O sea, el 0,005, ¿no es cierto?, metro cúbico en este caso sobre segundo. Bien, una vez que tenemos ya calculado el caudal, ¿no es cierto?, podemos ya reemplazar en la ecuación 1, ¿no? Decimos entonces, indicaremos reemplazando, en este caso, en la 1. Es como acá ya tenemos representada la ecuación 1, pues lo que vamos a hacer es directamente ya reemplazar, ¿no? Entonces, el diámetro va a ser igual a ¿qué? Esta área lo voy a representar de esta forma, ¿no es cierto? Este diámetro va a ser igual a 4. Total, como ya lo tenemos calculada, vamos a representar 5 por 10 elevado a la menos 3. Nos referimos metro cúbico sobre segundo, ¿verdad? Y vamos a dividir entre el pi, ¿no es cierto? Acá es el pi, multiplicado por la velocidad. Y esta velocidad es un dato que nos da el problema. Estamos hablando de 2 sobre pi, ¿no es cierto?, en unidades de metro cúbico sobre segundo. Pero toda esta expresión está en una raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo toda esta operación, pero antes realizando algunas simplificaciones, en este caso, pi con pi se va a simplificar. ¿Y qué pasa con las unidades? Acá también dentro de la raíz cuadrada, notamos de que segundo con segundo va a ser posible simplificar, pero también se va a simplificar este metro con un metro de acá, ¿no? Ustedes notarán de que en las unidades nos queda nada más que el metro cuadrado, pero en la raíz cuadrada. Y ese metro cuadrado en la raíz cuadrada, ¿no es cierto?, directamente vamos a representar como metro. Ahora bien, acá vamos a realizar operaciones, ¿no? 5 por 10 a la menos 3, vamos a multiplicar por 4 y a la vez dividir entre
2. Entonces, haciendo esta operación, ¿no es cierto? El resultado, ustedes también lo pueden comprobar, es de 0,1 metro. En otras palabras, también este mismo resultado se puede representar como 10 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera resolvemos este problema aplicando fórmulas de el caudal, ¿no? En primer lugar, ya hemos indicado, se utiliza esta fórmula, de que el caudal es velocidad por área, pero también el caudal puede ser representado con volumen sobre tiempo. Decimos esta aplicación precisamente a este problema. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, continuando con conceptos de desplazamiento de los líquidos, vamos a referirnos ahora a un otro concepto llamado el teorema de Bernoulli, ¿no? Acá como su título, teorema, les indico, de Bernoulli. Bueno, teorema de Bernoulli, ¿no? Este teorema de Bernoulli, más que todo, está basado en la conservación de la energía, ¿no es cierto? Pero siempre hablando de los líquidos. Por ejemplo, acá voy a representar una figura de este tipo. Bueno, algo así más o menos. ¿No es cierto? Bueno, de esta manera. ¿Verdad? Tomando en cuenta un conducto, ¿no? Y también acá voy a representar una línea de referencia. Aquí indico referencia. ¿No es cierto? Entonces vamos a considerar de que por este conducto está circulando un cierto líquido, ¿no? Bueno, representamos de esta forma, algo así más o menos, ¿no? Entonces, acá vamos a indicar de que tiene esta tubería, en esta parte tiene una área A1, acá vamos a tomar en cuenta, tiene una área, indicamos 2, ¿no? Ahora, si nos basamos en los siguientes puntos, por ejemplo, este punto de acá, con respecto a la línea de referencia, voy a tomar H1, y este punto de acá, con respecto a la línea de referencia, voy a tomar como una H2. Pero además, también vamos a considerar de que la velocidad con la cual está fluyendo este líquido por esta parte de la tubería es V1, y por esta parte de la tubería la velocidad, vamos a indicar, es una velocidad, llamamos 2, ¿no? Por otro lado, también vamos a determinar la presión. La presión en esta parte de la tubería vamos a indicar que es de una presión 2, en esta parte de la tubería indicamos es de presión 1. Ahora bien, ¿qué dice Bernoulli? Bernoulli define estos dos puntos precisamente en esta tubería. El punto 1 llamaremos en este caso y el punto 2. Entonces Bernoulli indica de que la presión en el punto 1 más densidad, gravedad, H1, más el 1 medio, densidad, velocidad 1 al cuadrado. ¿No es cierto? Es decir, todos estos elementos o términos están referidos al punto 1. Si ustedes quieren, llámenlo, este va a ser el punto 1, ¿no es cierto? Y este va a ser, indicamos, el punto 2, ¿no? Ahora, por otro lado, también, refiriéndonos a este otro punto, vamos a tener presión 2 más densidad, gravedad, altura 2 más el 1 medio. Densidad multiplicada por la velocidad 2 al cuadrado, precisamente. ¿No es cierto? Entonces, esta fórmula que les estoy mostrando acá, precisamente se llama la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación de Bernoulli tiene bastantes aplicaciones, ¿no? Tiene varias aplicaciones, las cuales también les voy a indicar más adelante. Entonces, repito, la ecuación de Bernoulli está basada en la conservación de la energía, ¿no? Es decir, considerando este punto 1 y este punto 2,
de esta misma tubería. Además, acá en estos puntos, les repito, estoy tomando en cuenta principalmente la velocidad del líquido, B1 estoy llamando, mientras que en el punto 2 la velocidad es B2, ¿no? Y obviamente acá las presiones van a ser también diferentes, ¿no? Acá se va a tener la parte ancha, llamaremos una presión 1, acá también vamos a tener una presión 2. Acá también hay que aclarar de que a menor velocidad, mayor presión, ¿no es cierto? Mientras que a mayor velocidad, menor presión. Entonces, esa es una relación muy importante que se considera en la ecuación, en este caso, de Bernoulli, ¿no? Les repito, más adelante les indicaré algunas aplicaciones que tiene precisamente el teorema de Bernoulli, ¿no es cierto? Ahora bien, entonces, continuando con la ecuación de Bernoulli, pues ya estamos sobre el tiempo. Más bien, jóvenes, nos damos un descanso de 10 minutos. Conéctense al mismo enlace para poder hacer ejemplos de aplicación del teorema de Bernoulli. Bien, jóvenes, un descanso de 10 minutos y volvemos. Gracias.